mucha alegría. Antes de decir, dile a la tocada que tiene la alegría, ¿verdad? A veces no somos muy expresivos, ¿verdad? Pero sí, la verdad, es un gozo estar aquí con ustedes y que Dios, pues, a través de la comunión que tenemos unos con otros, ¿verdad? Y podamos ir aprendiendo más de la palabra de Dios, también compartiéndola yo, pero al mismo tiempo aprendiendo de ella, porque uno cuando la comparte aprende. Y hemos visto ya el libro de Éxodo el año pasado y ahora recientemente vimos Levítico en 2 predicaciones. Y bueno, una de ellas la dio nuestro hermano Carlos Torre, otra nuestro hermano José Luis Martínez, que por cierto sería bueno repasarlas, ¿verdad? Están ahí en el YouTube, gracias al Señor que se han grabado. Y ya la última la dio nuestro hermano José Luis García de la primera parte de Números el domingo pasado. Así que con esto pues que hemos visto, yo creo que tenemos el conocimiento ya de la obra redentora de Dios y de todo su carácter, ¿verdad? Pero no por eso yo como quiera quisiera presentarles esta tabla que tenemos aquí, porque se explica de una manera más ordenada. A manera de introducción vamos a usar esto, ¿verdad? Se analiza esta obra redentora a través de los libros del Pentateuco, desde Éxodo hasta Deuteronomio. A veces, tristemente, ¿verdad? Nos falta escudriñar las escrituras. Vemos los libros del Pentateuco un poquito difíciles de entender, o como que son efectivamente, pues son de otra cultura que es lejana a la nuestra, ¿verdad? Y eso también ocasiona que tengamos cierto choque, ¿verdad? No así con los evangelios, que ya están más cercanos a nuestra era. Pero aún así, estas tablas que les pongo aquí nos ayudan mucho a entender esa obra de redención. Y la obra de redención que nosotros tuvimos como hijos de Dios, como creyentes, que Dios nos rescató, Dios nos salvó, ¿verdad? Del lodo cenagoso en donde estábamos y nos cambió, nos transformó y nos libertó. Y ahora nos trae a una nueva vida. Esa es la misma obra redentora que se observa en los libros del Pentateuco. Por ejemplo, si vemos en los primeros capítulos de Éxodo, ahí se ve que eran esclavos los israelitas y estaban impotentes, ellos necesitaban ser libertados, no podían por sí solos salir de ahí. Si no hubiera mandado Dios a Moisés, ellos no podrían salir de ese mismo atolladero, de ese mismo ciclo vicioso de esclavitud que estaban. Y luego ya vemos en la siguiente parte de Éxodo las plagas que Dios trajo, ¿verdad? Como el Señor fue el que actuó, ¿verdad? Para redimir a su pueblo. Y luego vemos en los siguientes capítulos de Éxodo 13 al 19, cómo cruzan el Mar Rojo, tienen que pasar por ciertas circunstancias que los llevan a tener una rebeldía, ¿verdad? Cuando nos hablan del Evangelio, pues a veces no nos gusta y empezamos a respingar, ¿verdad? Y a defendernos. Y eso más que nada podría corresponder con esa rebeldía también que el pueblo estaba presentando, o esa incomodidad de la carne cuando ya el Espíritu Santo nos está sacudiendo y que apenas estamos comprendiendo la salvación, pues empieza a haber problemas, ¿verdad? Pero aún así Dios es misericordioso, los saca de Egipto y luego viene el establecimiento de la ley, el carácter de Dios. Ellos empiezan a conocer todo lo que es Dios, su carácter, y luego Dios habita en ellos, ¿verdad? En Éxodo 25 al 40, todo lo que es en relación al tabernáculo. Y hay una forma de llegar a estar en paz con Dios, es a través del sacrificio, ¿verdad? Recordemos que dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados, ¿verdad? Entonces en Levítico empiezan a hablar ya cómo se instituyó el sacerdocio, los sacrificios, y esto nos trae a una comunión del pueblo de Israel ya con el Señor, ¿verdad? Habiendo hecho las leyes y los estatutos, puede haber entonces ahora sí comunión con ese Dios santo, santo, santo que se menciona en la palabra de Dios.
Y después empezamos con el libro de Números, donde hay una, como ya se comentó el domingo pasado, había una generación que salió, se hizo un censo. Esa generación salió de Egipto, fueron los que murmuraban, se quejaban y pues todos prácticamente quedaron postrados en el desierto, salvo ¿quién? ¿Dos personas? Josué y Caleb, ¿verdad? De ahí en fuera, toda esa generación murió en el desierto, pero en el censo que se hizo, curiosamente, fueron como 600 hombres, ¿verdad? 600,000. Resulta que al pasar los años, con las mortandades que hubo y las rebeldías y todo lo que ya vimos en las predicaciones pasadas, ¿verdad? Cuando Coré se lo llevó la tierra, se lo tragó, la mortandad de los que comieron las gaviotas, ¿verdad? Las aves que mandó el Señor, la de las víboras que los picaron, que los mordieron y tantas otras guerras que hubo, finalmente todos perecieron, ¿verdad? Pero empieza ese censo y en el segundo censo que se hace de la segunda generación, que vienen siendo los hijos de esos israelitas que salieron, es un número casi muy parecido, casi igual. Y ahí podemos ver la obra poderosa de Dios, ¿verdad? De que mantiene esa cantidad de israelitas numéricamente, ¿verdad? Y ahora falta no nomás numéricamente, sino que anímicamente. ¿Cómo hacerle para que den ese pasito más para pasar a la tierra prometida? Dios es el que pone el querer como el hacer. Y eso fue lo que hizo en esta segunda generación. Y ahora en la predicación de hoy vamos a hablar sobre ese tema principalmente, sobre la nueva generación que alcanza ya la victoria, ¿sí? Que toma las riendas y que por ende está bajo la protección de Dios, porque empiezan a seguir al Señor, a tratar de hacer lo que Dios les va mandando y tomar en fe esas promesas que Dios les había dado de que iban a llegar a una tierra prometida. Entonces, el tema de hoy es eso de la protección, ¿verdad? De Dios. Y de ahí en fuera, continuamos con el Deuteronomio, que todavía no vemos, pero es un recordatorio, como dice ahí, ¿verdad? Del amor, de la ley, de Dios, la santidad de Dios y un compromiso para esa generación, para seguir adelante. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas, quiere hombres y mujeres comprometidos con Él. No hombres y mujeres que Dios sea un anexo en sus vidas, no una parte más de sus vidas, sino que Dios sea un todo en sus vidas. Y bueno, hermanos, pues vamos esta es una pequeña introducción, quería explicarles un poquito de eso, y vamos a orar para comenzar ya el tema en sí. Vamos a pedir. Pues bendito Dios y Padre, qué maravillosa es tu palabra, qué hermosa y la historia también, Señor, de redención que tuviste para con tu pueblo Israel. Tú, Señor, como vemos, lo sacaste de ese lugar de servidumbre, de ese lugar lúgubre, sin triste, sin esperanza, sin futuro, un lugar de trabajos extenuantes, de amarguras, Señor, y de dolor. Y ellos, Señor, estaban impotentes, pero tu mano poderosa nos salvó, con grandes maravillas y milagros. Gloria sea a tu nombre. Y Señor, pues abre nuestros ojos y oídos el día de hoy, para que podamos adentrarnos en esta historia y ver lo que nos quieres enseñar también a nosotros, porque así lo dices tú, que estas cosas son escritas para nuestra enseñanza. En el nombre del Dios Jesucristo te lo pedimos. Amén. Voy a agarrar este micrófono, porque eso está, el micrófono no lo va a tener. Si quiero una guía, Bueno, entonces el mensaje de hoy es: no hay encantamiento contra Israel. Y pues qué bueno que el hermano Abel empezó diciendo, ¿verdad?, de que para los pastores que traen ovejas hay en
enemigos externos que están queriendo atacar, osos, leones, víboras, a lo mejor personas que son, decimos nosotros, rateros, que quieren robarse las ovejas, ladrones, y exactamente, si el pastor está ahí, está presente, el enemigo no puede hacer nada, ¿verdad? Y de igual manera, en este título, qué hermoso, qué maravilloso, qué bonito, ¿verdad? No hay encantamiento contra Israel. O sea, Israel trae la protección de Dios, ¿verdad? Y esta historia se refiere, hermanos, a cuando Balac, rey de Moab, mandó traer al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y no pudo hacer más que bendecirlo, ¿sí? A lo mejor ya hemos leído la historia y ya la hemos conocido, pero vamos a repasarla un poquito. Vamos a abrir la Biblia, entonces, en Números, en el capítulo 22, en los versículos 1 al 6. Y a lo mejor podemos leerla alternadamente. Yo aquí ya traigo la Biblia en la laptop, ¿verdad? Por eso no ven que la traigo, pero bueno, la tengo ya en la mochila, pero ahorita como más práctico, por el descanso y todo, la tuve que grabar aquí, ¿no? Pero podemos ir leyendo, voy a leer el versículo 1 y luego ustedes el 2 y luego el 3 y luego así, ¿verdad? Vamos alternando. Números 22, 1 al 6. Empiezo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Peor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Aquí la palabra, hermanos, podemos ver claramente lo que está pasando, ¿verdad? Y la palabra maldecir, o sea, Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, en pocas palabras. Y la palabra maldecir viene de una palabra hebrea que se llama kahab, con H, kahab, que sugiere la idea de amarrar, reducir la habilidad o hacer impotente, ¿verdad? Entonces, no sé si por ejemplo, como me decía una paciente: oiga doctor, me duele, de repente siento unos picotazos aquí y otros acá. Le dije yo en broma, le digo: no le están haciendo vudú, le dije, pues, porque me decía síntomas muy raros, ¿verdad? Entonces, a nosotros como cultura mexicana también tenemos esa situación. Yo lo dije en broma, ¿verdad? Pero con todo respeto, traté bien a la paciente después. Pero tenemos esa cultura como mexicanos, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Oye, que a lo mejor me están haciendo la brujería, me están haciendo un mal, le dicen, ¿verdad? O le llaman un trabajito, ¿verdad? Ah, caray, y hemos visto también, por ejemplo, en otros países, ¿verdad? Como en África, ¿verdad? Que agarran monitos y les pican, ¿verdad? Y ese viene siendo el vudú, ¿verdad? Oye, si le pico aquí en el tórax, pues a lo mejor le va a dar un paro cardíaco. Y si le pico acá en la cabeza, en el ojo, pues le va a doler el ojo, ¿verdad? Y entonces la idea siempre ha sido esa: amarrar, reducir la habilidad de alguien o hacer impotente a alguien. Y en los pueblos antiguos, eso viene desde antes, hermano, no es ahorita. Los pueblos antiguos consideraban la maldición como un recurso, una herramienta útil para
menos aquí nuestros políticos se van a Catemaco a echarse sus suertes ahí también. Entonces, no es nada raro esto, ¿verdad? Y aquí Balac, que era el rey de Moab, trataba de organizar un ataque, maldiciendo al pueblo de Israel, que al parecer, y por toda la forma que llevaba, el avance que llevaba este pueblo, él decía, no, pues no puede ser vencido con recursos naturales, vámonos más arriba, a esferas más arriba, vamos a buscar que se pueda maldecir, ¿verdad? Porque efectivamente, lo que traía Israel no era algo natural, era algo sobrenatural. ¿Y qué es sobrenatural? La fuente de poder de Israel era la presencia del Señor mismo con ellos en el campamento, ¿verdad? ¿En dónde residía esa presencia? Sabemos que traían un tabernáculo, era un templo, como quien dice, ambulante, y ahí estaba la presencia del Señor con ellos, ¿verdad? El mismo Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no sale con nosotros, mejor no salimos. Era muy importante esa presencia del Señor. Y hermano y hermana, yo quisiera, no me traje lo que es una fuente de poder, y tampoco soy eléctrico, pero los cuadritos que conectamos, por ejemplo, para la laptop, ¿qué es esto? No sé qué tal, pero, o para la televisión, o para los teclados, ¿verdad?, de música, esos son fuentes de poder, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú estás tocando un teclado y alguien me desconecta? Se apaga, ¿verdad? Y lo mismo es espiritualmente. O sea, hermano o hermana, vemos que Israel tenía su fuente de poder, que era el Señor, la presencia del Señor. ¿Cuál es tu fuente de poder? Tu trabajo, tu dinero, tu posición social, tus bienes, tu abolengo, tus habilidades, tu fuerza física, tu inteligencia, tu belleza. Todo eso se va a esfumar y vamos a quedar expuestos, vamos a quedar desarmados ante esto, ¿verdad? Entonces, que el Señor sea tu fuente de poder, y esa es una fuente de poder inagotable, una fuente de paz, de gracia y de amor, ¿verdad? Y no hay otro, como veíamos ahorita en el estudio, más que la cruz de Cristo es lo que nos va a estar dando esa bendición, fluyendo desde ahí ese amor, ¿verdad?, para con nosotros, y nos va a estar llenando completamente, haciéndonos satisfechos en todo lo que nuestras áreas de vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues llegó Balaam y en vez de pronunciar maldición, ¿qué terminó haciendo? Bendición, ¿verdad? Y fue obligado por Dios a decir estas palabras. Vamos a ver Números 23, 9 al 10. Números 23, 9 al 10. Dice, ¿cuál es el 9? Y ustedes me leen el 10, por favor. Números 23, 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Hermanos, en vez de maldecirlo, lo que estaba Balaam viendo el pueblo, y dice, este pueblo habitará confiado, mi postrimería sea como la suya. O sea, quería estar anhelando ser como el pueblo de Israel, ¿verdad? Qué hermoso es el poder de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado que en los trabajos o en donde andemos, resulta que a otros les toca situaciones adversas, ¿verdad? Y de repente no te explicas tú por qué a ti no. Y resulta que a lo mejor le caíste bien a un jefe o al director, ¿verdad?, o lo que tú quieras. Bueno, esa es la gracia de Dios. Ese no eres tú. Esa es la gracia y la protección de Dios para contigo, ¿verdad? Y así pasó con Israel. Ellos estaban bajo esa gracia y esa protección de Dios. Después lleva a Balaam a una altura diferente,
esperando que desde ese punto de observación distinto, Balaam pudiera maldecir a Israel. Pero su maldición se convertía en bendición nuevamente. Vemos números 23, 20 al 24. Vamos a leerlo alternadamente también. Números 23, 20 al 24. Yo leo el 20 y sigo. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Si se fijan en los pasajes previos, dijeron, no, hombre, estos van a ser como un güey que lame el zacate, ¿verdad? Usan una palabra ahí, ahorita lo mencionamos, ¿verdad? Se refieren al zacate, ¿verdad? Van a comer nuestros alrededores. No, viene como un güey que come vegetariano, que come zacate, viene como un león, ¿verdad? Y Dios está con ellos, ¿verdad? El Señor los ha sacado de Egipto. Dios había escogido a su pueblo, ¿sí? Y lo protegía. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Eran perfectos los israelitas? ¿Pecaban los israelitas? ¿O no pecaban? Sí pecaban, no eran perfectos. Pero Dios trataba los pecados de Israel mediante el sacrificio y el perdón. Y hermano, pues tú y yo tampoco no somos perfectos, ¿verdad? Y una pregunta, ¿pecamos? Pues tristemente tenemos que reconocer que sí pecamos, pero lo que no debemos hacer es aceptar un estado de vida pecaminoso. Eso es lo que no debemos hacer. Y ahora, también, si hemos pecado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Debemos arrepentirnos, debemos abrazar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros y recibir ese perdón único que Dios nos da a través de ese hecho histórico en la crucifixión de Cristo. Y solamente así, hermanos, nosotros vamos a entrar en esa misma bendición del pueblo de Israel. Y quisiera repetir un poquito los versículos que leímos, pero personalizados. Por ejemplo, no ha notado iniquidad en idoliza, ¿verdad? No ha notado iniquidad en Abel. No han notado iniquidad en Betty, en Fernando, en Alexa, en Mariano, en Emiliano, que anda por ahí en medio, ¿verdad? No ha notado perversidad, no ha visto perversidad en Eugenio, en José Luis Martínez, José Luis García, en cada uno de nosotros, ¿verdad? No ha visto perversidad en María del Carmen. Señor, qué gran poder y qué gratitud siento contigo, Dios mío, porque no ves mi pecado, no notas mi iniquidad y no ves mi perversidad. Y Jehová su Dios está con él y tiene júbilo de rey. Tenemos júbilo de rey porque estamos en el Señor, ¿verdad? Él nos ha sacado de Egipto y Él nos da esas fuerzas como de búfalo. No hay agüero ni adivinación contra Israel. No hay agüero ni adivinación contra Ibu, como iglesia que somos, ¿verdad? No hay agüero ni adivinación
contra ti, contra mí. No hay nada que nos pueda hacer daño si estamos en el Señor. Vamos a recurrir entonces a Él para estar en esa bendición y poder pronunciar esa bendición a nuestra cuenta también como hijos del pueblo de Él que somos, ¿verdad? Y viene nuevamente Balac a una tercera ocasión, a una altura diferente, a otra montañita, ¿verdad? A querer maldecir a Israel. Pero de nueva cuenta solo pronuncia bendición. La tercera vez. Y quiero decirles que para los judíos, el número 3, ¿qué significa? El número 3, por ejemplo, recordemos parte de la Biblia del número 3. Santo, los 3 días de muerto del Señor Jesús que lo dictó. ¿Dijo Eugenio? ¿Qué es el número 3? 3. La Trinidad. La negación de Pedro 3 veces. Y otro 3, también le volvió a preguntar que si lo amaba 3 veces. ¿No? Bueno, para los judíos estaban entrevistando a un rabino que se vivía creo que en Holanda y se fue con su esposa a Israel, ¿verdad? Y estando en Israel, en una carretera, fue atacada su esposa y su hija y lo mataron. Tenía otras 2 hijas, otros 2 o 3 hijos, y lo estaban entrevistando. Y la misma esposa había nacido la idea de ella de que se fueran a Israel. Y luego les pasó esto, ¿verdad? Pero el hombre tenía una fe muy grande y tenía, claro, sí le había dolido ese hecho bastante, pero él daba, o sea, lo entrevistaban y explicaba. Le preguntaban, ¿cuál es la fuente de tu fe? De que estás tan tranquilo, o sea, ¿por qué tenemos? Digo, es que las bendiciones del Señor son infinitas y los problemas son finitos. O sea, las angustias, los problemas, las pruebas son por un tiempo, nada más. Pero la bendición y el favor de Dios es por siempre. Y dentro de esa misma entrevista me llamó mucha atención eso, ¿verdad? Y me la seguí viendo hasta terminar. Y luego le hicieron una última pregunta al rabino, de qué opinaba de que Israel ya tenía 75 años, acaba de cumplir 75 años como nación, ¿verdad? Y entonces él respondió, dijo, esa es una cosa para nosotros como judíos, como israelitas, muy tremenda, muy importante, por lo siguiente, dijo, porque para nosotros una generación son 25 años. Entonces 25 más 25 más 25 son 75. Ya tenemos, dice, 3 generaciones que estamos otra vez en Israel. Y para nosotros el número 3 significa por siempre, ¿verdad? Por eso Pedro se puso tan triste cuando negó a Cristo 3 veces. Dijo, Señor, ya te he negado un montón de veces. Si lo hice 3 veces, lo puedo hacer en cualquier momento. No soy nada, o sea, no tengo ningún poder de autodominio sobre mí. Valor para estar contigo, Señor. Esa fue la gran tristeza de Pedro. Porque el número 3, si algo sucede 3 veces en tu vida, dicen los judíos, ya vas a suceder siempre, ¿verdad? Y lo mismo acá, con Balac y Balaam, ¿verdad? El profeta Balac quiso maldecir a Israel 3 veces y lo bendijo 3 veces. ¿Qué significa? Que será bendito por siempre el pueblo de Israel, ¿no? Y esta es la tercera vez. Bueno, perdón, me extendí un poquito en ese ejemplo, pero es muy bonito, ¿verdad? Números 24, 5 al 9. Vamos a leerlo alternados. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos,
y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Dios obra a favor de su pueblo y pues qué hermoso sería que nosotros como iglesia dijeran cuán hermosas son tus tiendas, oh hijo, ¿verdad? Tus habitaciones, oh iglesia, porque ahora la iglesia es Israel, viene siendo, ¿verdad? Venimos siendo el nuevo Israel. Oye, pues qué bendición, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río. ¿Cómo será un huerto junto al río? Nunca le faltan los frutos, ¿no? Siempre hay abundancia. Y en vez de ser vencidos, Él va a ser como un león, como una leona. Y tantas cosas que dice, ¿verdad? Pero todo es porque Dios lo respalda. Dios obra a favor de su pueblo. Somos, tú y yo también, obra de sus manos. Estamos protegidos por su presencia y por eso no hay encantamiento contra nosotros. Sinceramente, hermanos, yo he conocido cristianos que están temerosos porque piensan, y siendo cristianos reales, ¿verdad? O sea, no que son creyentes, me consta que son creyentes, ¿verdad? Y tienen miedo de que alguien les hizo un daño, un maleficio, por decirlo así. Eso no va con el cristianismo, con la fe del cristiano. No puede ir, ¿verdad? Romanos 8:28, los voy a compartir tres versículos muy bonitos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Si te hacen un mal, te ayuda bien. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que reconocer que somos los pámpanos, estamos en la vida, hay que permanecer en él, ¿verdad? Y es la manera que Dios traerá bendición. Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Hermanos, pues el ataque planeado por Balac, el rey de Moab, fracasó. Y Balaam lo despacharon a su tierra, ¿verdad? Más adelante, en Números, mencionan que en una guerra con los israelitas lo mataron a espada, terminó derrotado. Pero bueno, eso fue más adelante. Ahí todavía Balac no muere, fracasa, pero no muere. Lo despachan, pero antes él hizo un esfuerzo por justificar sus honorarios. ¿Por qué? Porque lo habían traído para que hiciera un trabajo, ¿verdad? Algo malo, pero... Y le habían dado presentes, y seguramente le iban a dar más si quedaba bien con el rey. Pero no pudo maldecir. Pero entonces él quiso justificar sus honorarios, ¿verdad? Sugiriendo una estrategia. Él recomendó a Balac que las mujeres moabitas sedujeran a Israel y condujeran a los israelitas a la idolatría. Porque el pensamiento de él era que Dios no iba a bendecir a un pueblo pecador y quería forzar a Dios a que les fuera mal, les hiciera mal a su pueblo. Entonces, vamos a leer Números 25, 1 al 2. Números 25, 1 al 2. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Sí. Más adelante menciona que la idea de esto fue de Balaam. Un versículo de Números, Moisés menciona que esto fue cuestión de Balaam, ¿no? Él fue el que sugirió que se hiciera esto.
y hizo caer a muchos israelitas. Hubo una mortandad de 24,000 porque tuvieron que, el Señor tuvo que mandar disciplina, ¿verdad? Y pues hermanos, fíjense qué cosas, ¿verdad? Dios protegiéndolos y externamente, ¿verdad? De enemigos externos, pero por otro lado se infiltró esta mal, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Y tengamos mucho cuidado también nosotros cuando Dios nos está bendiciendo y protegiendo. Que me dieron, ahora me van a pagar más. Oye, ahora me están invitando, a mí por ejemplo me han invitado a 2 o 3 congresos y no he ido, porque varias situaciones, pero una de ellas es porque en realidad quiero estar aquí más que ir al congreso, ¿verdad? Pero, bueno, pero eso es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Oye, que te van a dar un trabajo, que te tienes que ir a tal lugar y te van a pagar más. Y si todos lo vemos por el cuestión monetario, aguas, hay que orar al Señor, si es la voluntad de Él, ¿verdad? No todo es eso, no todo es monetario. Y a veces Dios nos va bendiciendo, nos va protegiendo y de nuestros enemigos externos, pero cuidado, porque el enemigo va a tratar de infiltrarse y atacar desde adentro, ¿sí? Y, por ejemplo, también una cosa que hay que tener cuidado es con las ideologías modernas que está viendo, porque hasta usan palabras muy bonitas. El mundo las está imponiendo, ¿verdad? Las modas y la modernidad del mundo imponen estas ideologías, y, por ejemplo, a veces suenan hasta palabras muy bonitas. Igualdad de género. Ok. Y en el fondo eso implica siempre el no reconocer el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Entonces, habla. Inclusión. Inclusión es aceptar el pecado. Eso significa, ¿no? A quien en realidad Dios le da discernimiento como creyentes que somos, sabemos que eso están tratando de hacer, que aceptemos el pecado todos, ¿no? Amor intergeneracional. Sí, es muy bonito, pero eso es pederastía. Matrimonio igualitario. Sí, pues todos iguales, ¿qué tal? No, está hablando de homosexualidad. Entonces, ahí van esas ideologías infiltrándose, ¿sí? ¿Y qué amistades estamos teniendo? ¿Qué programas de televisión o películas estamos viendo? Ya hasta los noticiarios hay que tener cuidado. Muchas veces están tratando de fomentar temor en la población o otras cosas. ¿Con quién están platicando tu hija o tu hijo por la computadora? También. Oye, no, hombre, tengo aquí todas las alarmas, ¿verdad? Está electrificada la reja, tengo cámaras, tengo las puertas son de seguridad, tienen 3 cerrojos. No, aquí no entra nadie. Es más, tengo una pistola. Oye, ¿y tu hijo? No, ya está en el cuarto. Está jugando con el internet. Está jugando unos videojuegos. No, está platicando con un narcotraficante por ahí. No, quién sabe, sabrá Dios por qué. Porque no le pones atención, ¿verdad? Y sí sé que es difícil, hermano. Yo no tengo hijos, pero sí que es difícil estar al 100%. Pero que Dios nos ayude a estar vigilantes. Tenemos que estar alertas, como atalayas, ¿verdad? Que están, no de la religión, ¿verdad? Vigilantes, eso significa. Y con nosotros mismos más, ¿verdad? Primeramente con nosotros mismos, porque no vamos a poder estar sacando la viga del ojo del otro, la pajita y la viga no la tenemos, ¿verdad? Pero si Dios nos da esa situación de estar bien con Él y todo, también hay que cuidar a nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué información o qué imágenes estamos dejando entrar a través de internet en nuestras casas o celulares, etcétera, etcétera, etcétera? El enemigo es muy astuto. Cuidado. ¿Cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales con el sexo opuesto, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, etcétera? Cuidado también. Dice Tomás de Kempis en un libro que escribió de Imitación de Cristo, dice: no tengas familiaridad con ninguna mujer, mas en general encomienda a Dios
todas las buenas, todas las mujeres buenas, encomiéndalas a Dios. Pero fíjense que claro dice, no tengas familiaridad con ninguna mujer, ¿verdad? Y yo aquí, después dice Tomás de Kempis, desea ser familiar solo a Dios y a sus ángeles, y huye de ser conocido de los hombres. Y esto, yo lo puse aquí, también va viceversa con las mujeres, ¿verdad? No tengas familiaridad con ningún hombre, encomienda a Dios todos los buenos. Aquí yo le puse primera de Juan de Dios, porque no, esto yo le metí. Pero aguas, ¿verdad? A veces vemos, por ejemplo, en mi trabajo, yo a veces veo enfermeros, bueno, ya se jubiló, ¿verdad? Pero enfermeros o personal, no voy a decir nombres, ¿verdad? Y jugando y todo con las personas del sexo opuesto, como que no está bien eso, ¿verdad? Como clientes, hay que tener cuidado, el diablo es muy astuto y puede haber problemas, ¿verdad? Vamos a continuar y volviendo al pasaje de Números y la historia de Números. En la Biblia más adelante se menciona varias veces a Balaam y siempre va a ser en forma negativa. Por ejemplo, hay 3 alusiones a Balaam. En 2 de Pedro 2:15 habla del camino de Balaam, ¿verdad? Y luego en Judas 11 habla del error de Balaam. Y en Apocalipsis 2:14 habla de las enseñanzas de Balaam. Anoten esos versículos para que los chequen en su casa también. 2 de Pedro 2:15, Judas 11 y Apocalipsis 2:14. Pero en resumidas cuentas, el camino de Balaam es usar el cristianismo en nuestras vidas para una ganancia secundaria. No nomás los pastores, ¿verdad? También los que asistan, que no tengan ningún cambio. A veces hay ganancias secundarias. Oye, no, es que yo quiero que mi hijo vaya ahí. Hay gente no creyente que dice que mi hijo vaya ahí con ustedes porque agarren algunos principios, se compongan, porque me están siendo muy rebelde. No, que vengan para que conozca al Señor. No es para que darle una monedita, una maquilladita, ¿verdad? Oye, que mi esposo toma mucho. ¿Cómo sería que fuera con ustedes para que se le quite el vicio? No va por ahí, ¿verdad? No busquemos ganancias secundarias en el cristianismo. No, es que, qué padre, porque es un ambiente social y a mí me falta convivir. No es eso. Qué bueno, Dios trae convivencia, sí, hay compañerismo, pero eso no es el objetivo, ¿verdad? Una ganancia secundaria, el camino de Balaam, ¿verdad? Y el error de Balaam consiste en la avaricia que puedan más que nuestra obediencia a Dios. Enseñanzas de Balaam implican cualquier aprobación religiosa de la inmoralidad. Bueno, gracias a Dios en nuestro grupo no es ese el punto, ¿verdad? Pero de repente hemos visto en las noticias o sabido de grupos en donde hacen cosas según con una excusa espiritual o religiosa, y es una inmoralidad lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces no hagamos esas cosas, ¿verdad? Enseñanzas de Balaam. Aquí viene la pregunta, ¿de qué forma podemos protegernos de todo este camino, de este error y de estas enseñanzas de Balaam? ¿De qué forma? Ay, hermano, pues, ¿cómo le haremos? Dice, bueno, hay un dicho de Hipócrates, ¿verdad? Que dice, a grandes males, grandes remedios. Entonces, solamente la verdad, la palabra de Dios, y estando bien firmes en ello, vamos a poder rebatir esas enseñanzas, esos errores y esos malos caminos que vienen tratando de transversar nuestras vidas como creyentes, o como familias creyentes, o como iglesia, ¿verdad? Cayendo incluso también en cuestiones doctrinales malas o prácticas que no convienen, ¿verdad? Solamente estando en el Señor vamos a permanecer en ese camino estrecho, ¿verdad? No juegues con el pecado.
procura quitarlos de raíz. Procura que Dios lo quite de raíz de tu vida. Y eso fue lo que hicieron los israelitas en ese momento. Cuando Finés tomó una lanza, resulta que ya en el pueblo, una cosa es que iban allá a las orillas y andaban con las mujeres en las fiestas de ellos en su país, ¿verdad? Y haciendo inmoralidad y todo, pero ya no nada más eso, sino que ya había un israelita que se trajo a una de ellas y andaba ahí como si nada en el pueblo y la llevó a su tienda. No se explica bien en la Biblia cuál era más detalles, ¿verdad? No sabemos si definitivamente estaba incurriendo, ¿verdad? En estar de acuerdo con esa mujer, a lo mejor en las prácticas religiosas, idolátricas y sexuales, ¿verdad? Pero cuando un israelita que estaba ahí, se llamaba Finés, lo vio, se fue detrás de ellos, bueno, le agarró una lanza y los ensalzó a los dos por el vientre y murieron, ¿verdad? De hecho ahí vienen en la Biblia los nombres de números, vienen, ahorita no traigo, pero murieron, y después de eso tuvieron que matar a 24,000 israelitas. Moisés les dijo por parte de Dios, ¿verdad? Tomen como quien dice que esté conmigo, con el Señor, vénganse, y si saben de algún hermano de ustedes, o que sea su hermano, pero que esté en ese camino, hay que matarlo, ¿verdad? Y ustedes me dirán, ay hermano, pues qué duro, qué difícil todo eso, ¿verdad? Como está diciendo, ¿a poco sí, así pasó? Sí, así pasó. Y sí fue duro y sí fue difícil, pero fue lo que Dios tuvo que hacer para limpiar a su pueblo. Porque ellos estaban a punto de entrar a esa nueva generación a la tierra prometida que Él les había ya dicho desde antes, ¿verdad? Y tú y yo como cristianos debemos identificarnos también con esa nueva generación de israelitas que tomaron, se inspiraron por un nuevo espíritu, ¿verdad? Y quisieron tener la comunión con Dios, ese celo santo, ¿verdad? Y aparte tenían esa fe de ir adelante, de que ya estaban por obtener ese premio, esa victoria, esa tierra prometida. Seguros de la protección divina, confiados que habían escogido lo bueno y esperando con optimismo y confianza alcanzar la victoria. Por ejemplo, hubo unas mujeres, hijas de un judío que se llama Zelofhad. No me aprendí bien el nombre, por eso está un poquito difícil, ¿verdad? Pero ese judío tuvo nada más hijas, ¿verdad? Y entonces ellas no habían tenido tierra, no tuvieron herencia, y fueron a hablar con Moisés. Oye, fíjate, pues así está la cosa, somos nomás mujeres, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya se están repartiendo las tierras, se hizo el censo, ¿verdad? Y nosotras, y entonces a partir de ahí se hizo una ley, ¿verdad? Que por cierto que favorece a las mujeres, ¿verdad? De que si la herencia, si el padre no había tenido hijos, fuera las hijas, ¿verdad? Y ellas obtuvieron esas tierras, todavía ni pasaban ni tenían las batallas, todavía era de ellas la tierra, del pueblo de Israel. Pero ellos, la fe que tenían para ir a exigir eso, ¿verdad? Sabían que en el futuro Dios les iba a dar eso. Y ahí podemos ver esa fe que ellas tenían, confianza en que iban a alcanzar la victoria. Y así como esta segunda generación de israelitas en el desierto, nosotros también tenemos que aprender la lección de que es necesario tomar el destino de nuestras propias manos. Nótese que no quiero decir con esto que en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino de encomendar a Dios nuestro camino, esperar en Él y Él hará, dice el Salmo 37:5. Y hay que ir en contra de los Baales en nuestra vida. ¿Qué significa la palabra Baal? Señor, ¿verdad? Entonces, como dice en el Nuevo Testamento, ¿quién era el que iba a ser salvo? El que dijera, será salvo. No cualquiera podría decir el nombre de que Jesús es el Señor en tiempos de los romanos, porque si decías eso, si eras judío, te sacaban de tu
pueblo, y si eras gentil, te mataban porque el Señor era el César, ¿verdad? Entonces, el que se atrevía a decir que Jesús era el Señor era porque era su Señor y obedecía al 100% a su Señor. Pero hay otros señores que vienen a nuestra vida a veces, que son ídolos que nos quieren dominar, ¿verdad? Y hay que ir en contra de esos baales, de esos señores. Hay que tomar la iniciativa de enfrentar al pecado y la decisión de seguir a Dios y estar dispuestos a pagar el precio. Oye, pues yo quería ir a un congreso y esto y otro, pero también está la palabra de Dios y me están invitando a Chiquinque, me están invitando a la alberca, es verano, bueno, ya está pasando el calor. Ay, joder, vamos a ir allá a Santiago, a una alberquita bien fresca, con carnita asada, pero es el domingo. Oye, no, pero está la palabra de Dios. Hay que pagar el precio, estar dispuestos a seguir a Dios, ¿no? Eso es bueno. Si es un compañerismo sano, qué bueno. Y si no tienes el colesterol alto y los triglicéridos, pues adelante. Pero no todo es conveniente, dice la palabra, ¿no? Es más conveniente venir con el Señor. Entonces, vamos a terminar, hermanos, pues el Señor está con nosotros. Aquí voy concluyendo. El Señor está aquí y está en nosotros, con nosotros, en nuestros corazones. Estamos conscientes de eso, es un gran milagro. Pudiendo estar en 1000 lugares más, en 1000 situaciones más, en 1000 formas de pensar más, estamos hoy aquí, ¿verdad? Nos ha traído a estar juntos, como dice el canto, ¿verdad? La misma fe, el mismo amor. Y venimos de distintos caminos y una vez más aquí estamos, nos mantiene en su camino y por gracia va aumentando nuestro amor para con Él y también entre nosotros mismos. En verdad siento que eso es lo que está el Espíritu Santo trabajando en esta iglesia. En verdad así lo siento yo. Claro, es en los tiempos del Señor. Hay dos tiempos, ¿verdad? Los tiempos humanos, que es el Cronos, y el otro tiempo que se me olvida, pero Kairos. ¿el cuál? Kairos. Kairos, gracias. El Kairos es un tiempo del Señor. Y yo siento que el Señor está haciendo ese milagro en nuestra iglesia. Tenemos 23 años, preguntaba ya cuántos años tienen. Yo no estuve desde el principio, pero bueno, van 23 años. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y ha sido un Dios muy bueno con nosotros, ha sido fiel. Nosotros, pues a veces no, ¿verdad? Pero vamos a pensar qué quisiera Dios para esta iglesia para los siguientes 23 años. Ya pasaron 23, ¿verdad? La generación antigua, como el número, ¿verdad? Vamos a la generación nueva, 23 años, de aquí para adelante. ¿Qué es lo que querrá Dios con nosotros de aquí a los siguientes 10 años, a los siguientes 20 años, a los siguientes 30 años? ¿Qué es lo que Dios quiere? Tal vez me vas a decir, hermano, pues, ¿qué preguntas hace usted, hombre? Pues no sé, ¿verdad? Bueno, pues yo sí sé, ¿no? Te voy a decir lo que Dios quiere, para ti y para mí, y para nosotros como iglesia. Quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesús. Y esa va a ser nuestra tierra de reposo, nuestra tierra prometida. ¿Verdad? Y así como, y lo voy a repetir, eso es lo que Dios quiere, lo voy a repetir, llevarnos a la estatura del varón perfecto. Así como el Señor protegió de los enemigos de afuera y purificó por dentro su pueblo de Israel con el propósito de que entraran en la tierra de reposo, así el Señor nos protegerá externamente y nos purificará por dentro si se lo permitimos para poder llegar a nuestra tierra de reposo, que es esa estatura del varón perfecto. Esa es la meta para nosotros como cristianos, es la meta para ir. No hay encantamiento contra Israel, no hay encantamiento contra Ivo. Dios nos protege, pero dejémonos limpiar por Él, para que Dios cumpla su propósito
en nosotros, ¿verdad? En su iglesia y para su gloria y honra, ¿verdad? Y ya lo que sigue también de números, ya no quise ahondar más en eso, pero son preparaciones para la entrada a la tierra prometida. El censo, el segundo censo, la designación de las ciudades de refugio, donde corrían los asesinos por accidente, que mataban a alguien por accidente y corrían a esa ciudad de refugio. Esa es una prefiguración de Cristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio donde corremos cuando hemos pecado, ¿verdad? Y las fiestas del Señor, las ofrendas que se tienen que hacer, un recordatorio sobre todo eso. Y básicamente es preparación para entrar a la tierra prometida. Hermanos, pues Dios los bendiga. Ese era el tema para el día de hoy. Gracias.